bendiga, iglesia. ¿Me pueden escuchar? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias Dios. Qué bueno, señores, como iglesia, como tu cuerpo, Señor, como tu familia, cantar todos estos cantos, Señor, que hablan de tu grandeza, de tu supremacía, Cristo. Que hablan de cuán glorioso eres, Señor. Y así queremos, Señor, a través de tu palabra contemplar, Señor, tu gloria. A través de tu palabra, Señor, contemplar tu grandeza y salir transformados de aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos a entender qué tu palabra nos quiere transmitir, Señor. Y ayuda a que podamos aplicarlo, Señor, en nuestro corazón, en nuestras mentes y en nuestras vidas diarias, Señor. Que sea una genuina transformación por medio del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Pues en esta ocasión seguimos con la serie de la carta a los Colosenses. Y bueno, para darle un poquito de background, de trasfondo de lo que está sucediendo en este texto, Pablo le está hablando a una iglesia que no había tenido el gusto de conocer, por lo menos a la mayoría de las personas de esta iglesia. Pero por medio de un hermano en la fe, Epafras, Pablo se había enterado de cómo el evangelio había llegado a Colosas y cómo daba fruto. Y él se había enterado entonces del testimonio de fe de estos hermanos, de la perseverancia en la fe de estos hermanos, y estaba agradecido por la obra de Dios en ellos. Y eso es lo que vemos en estos primeros versos. La carta tiene la intención en general, y quiero que mantengan esto en su corazón, de animar a la iglesia de Colosas a perseverar en la fe en medio de las tentaciones diarias y en medio de las falsas doctrinas. Pero lo interesante, lo hermoso de este primer capítulo de la carta a los Colosenses es que Pablo, en vez de abordar cualquier problema en particular que estuviera teniendo la iglesia de Colosas, comienza hablándole a estos hermanos, los cuales en su mayoría no conoce, acerca del fundamento de su fe, que es Cristo. O sea, Pablo les presenta a Cristo. Pablo hace una descripción preciosa de quién es Cristo para la iglesia. Y en los versos del 15 al 20, Pablo resume quién es ese Salvador. ¿Quién es ese Salvador? El Salvador de ellos y el Salvador tuyo y mío. Este Salvador, Cristo, no es meramente un hombre. Pablo dice que es la imagen del Dios invisible. Pablo dice que Él creó todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Pablo dice que Cristo es la cabeza de su iglesia, con la cual está eternamente unido. Pablo dice que Él es quien está por encima de todas las cosas. Y Pablo dice también que Él es quien hizo paz entre nosotros y Dios. Y en los versos 21 al 23, Pablo se dirige a los colosenses y les dice que esta salvación que ellos han recibido, la han recibido a través del mismo mensaje que Pablo predica. O sea, ellos están unidos, no sencillamente por llamarse cristianos, por un label, ¿verdad? Por una etiqueta, sino porque el mismo mensaje los ha salvado. El Evangelio de Cristo, que es el mensaje que predica Pablo. En resumen, Pablo quiere que los colosenses estuvieran conscientes, se le entrara en el corazón la supremacía de Cristo, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo y el valor de Cristo. Así también como que fueran conscientes del regalo tan grande de la salvación que ellos habían recibido. Ahora, yendo a este texto que mi hermano Frank acaba de leer, y sobre la base de lo que ya les estoy diciendo, sobre todo esto que Pablo les haya enseñado a los colosenses en lo que va del primer capítulo, Pablo quiere que conozcan cuáles son sus intenciones, cuáles son sus motivaciones, cuál es su sentir. Pablo le quiere abrir su corazón a los hermanos de Colosas. Ahora, él no abre su corazón
sencillamente para expresar estas cosas. Recordemos que esta carta, al igual que como todos los libros que tenemos aquí en la palabra de Dios, son inspirados por el Espíritu Santo y tienen una utilidad y una aplicación a nuestras vidas. Así que, aunque nosotros vamos a estar viendo lo que hay en el corazón de Pablo, el sentimiento de Pablo, yo no quiero que usted pierda de vista que esto que la palabra de Dios nos está presentando es un llamado de Dios a que nosotros seamos transformados en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestros afectos, y que nos alineemos con este sentimiento que Pablo tiene, que es un sentimiento y un pensar y una visión movida por el Espíritu Santo que está en él. Quiero hoy que hablemos sobre 3 cosas que Pablo quiere enseñarle a los colosenses a través de este pasaje que hemos leído. Número 1, Pablo quiere que los colosenses sepan acerca de su gozo y de cuál es la causa de su gozo. Pablo quiere que los colosenses sepan acerca de su gozo, quiere informarles acerca de su gozo y de cuál es la causa de su gozo. El verso 24, la primera porción del verso 24, Pablo dice así: ahora me gozo. Esto es un sentimiento que Pablo tiene. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Como les había dicho, Pablo no conocía a estos hermanos personalmente, pero sufre por ellos. O sea, Pablo está sufriendo por un grupo de probables desconocidos. No porque ellos le hubieran causado dolor, no porque ellos le hubieran hecho una maldad a Pablo, le hubieran hecho algo por lo cual Pablo estuviera ofendido o por lo cual Pablo de por sí estuviera siendo agraviado por ellos, sino a causa del mensaje de Cristo que ha llegado a ellos. Pablo sabe que el sufrimiento, que la persecución que él padece es producto de que él predica un evangelio, unas buenas noticias que le han llegado a ellos, los ha salvado, pero que, producto de la reprimienda de las tinieblas, ¿verdad? Producto de la persecución, obviamente, él sufre. Él se goza de cómo el mensaje de Cristo corre y cómo llega incluso a aquellas personas que él ni conoce y los salva. Pero también sufre porque el mensaje corre y se propaga, causando que lo repudien y lo persigan a él. Pero él abraza el sufrimiento, aún por aquellos que no conoce. Pablo sufre, pero sufre con gozo, aún por esta gente que no conoce. Pero ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo quiere informarles acerca de esto? Porque Pablo quiere que sepamos, y ponga atención mis hermanos a esto, que la propagación del evangelio y la edificación de la iglesia valen mucho, pero mucho más que nuestro sufrimiento. Oiga bien, mis hermanos, el evangelio de Cristo y la edificación de su iglesia valen mucho, pero mucho más que todo el sufrimiento que nosotros podamos pasar aquí en la tierra. La segunda porción del verso 24 dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Pero qué es esto, Pablo, que tú estás diciendo? Ahora, cuando Pablo se refiere a completar las aflicciones de Cristo, él no se está refiriendo a que Cristo no completó su sacrificio para salvarnos. Saquémonos eso de nuestra mente. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz, de una vez y para siempre, pagó por completo nuestros pecados. Pagó por completo nuestra redención. Pagó por completo nuestra santificación. La obra de Cristo en la cruz, ¿verdad?, consumó todo esto a favor de su iglesia. Pero lo que Pablo quiere comunicarnos con esto es que al sufrir persecuciones, al sufrir cárceles, al sufrir torturas, él se ve a sí mismo como participando de los sufrimientos de su maestro. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que uno en medio de tomar clases oía la sabiduría y las cosas que nuestros maestros decían, ¿verdad? Y hacían en su práctica.
Y uno como estudiante era como, oh, wow, yo quisiera vivir eso. Wow, yo quisiera ser así, ¿verdad? En mi caso, que tuve la oportunidad de ir a la escuela de medicina, yo oía a los profesores hablando de cirugías y de procedimientos y de cosas así. Yo decía, ¿verdad? Como decimos nosotros, babeando así, yo quiero eso, yo quiero vivir eso. Pues póngase en esa posición, pero en este caso, Pablo mirando a su maestro. Pablo mirando a su Cristo, a su Salvador. Y bueno, él se ve a sí mismo ahora, a través de sufrir la persecución, a sufrir el dolor, como participando de esto. Pero él se refiere mucho más allá a la realidad de que la iglesia de Cristo, a lo largo de toda la historia, incluyendo a Pablo, sufriría a causa del mensaje proclamado. De hecho, es una y otra vez, es repetitivo la aclaración que hace Jesús a lo largo de los evangelios de cómo sufriríamos por causa del evangelio. El evangelio indudablemente traerá persecución, sufrimiento a aquellos que lo profesan. Y ese sufrimiento no debía de agarrar a la iglesia por sorpresa, porque era parte de la historia que Dios trazó para sus discípulos. Hey, ponga atención a esto. Dios determinó desde la eternidad que como iglesia nosotros íbamos a sufrir. O sea, lo que nosotros podamos padecer aquí en la tierra por nuestra fe, a causa de proclamar a Cristo, a causa de ser cristiano, no está agarrando a Dios por sorpresa. A Dios nadie lo agarra por sorpresa. Usted va a sufrir a causa de su fe. Si no lo ha hecho, prepárese, viene. Tarde o temprano, de alguna u otra forma, va a sufrir a causa del evangelio. Y a Dios eso no lo va a tomar por sorpresa. Porque Dios ha determinado desde la eternidad que la iglesia padecería, sufriría. Aunque para nosotros en Occidente, de este lado del mundo, no sea tan obvio eso, el sufrimiento a causa del evangelio es la realidad de muchos, pero de muchos, mis hermanos, en la iglesia. No solamente en el pasado, no es solamente en el libro de los Hechos, no solamente en los primeros 200, 300 años de la iglesia. Sigue siendo la realidad hoy. Si nosotros vamos al Medio Oriente, por ejemplo, un mundo que prácticamente no conocemos, sabremos de personas que tienen que esconderse a causa de su fe. Porque el solo hecho de proclamar, de decir que son cristianos, que han abrazado a Cristo como su Señor, hace que pierdan sus familias, hace que pierdan sus posesiones, hace que pierdan su propia vida. Nosotros aquí la llevamos bastante, pero bastante cómodo, mis hermanos. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a pasar, Y como cristiano, no se piense como que su status quo ahora mismo, donde usted está ahora mismo, probablemente va a ser así durante toda su vida. Usted tiene que estar preparado por si su estado cambia. Y pregúntese eso. Pregúntese si hoy usted fuera perseguido abiertamente por su fe, incluso su vida estuviera en peligro, si usted estuviera tan aferrado como usted hoy lo está a la fe. Si en medio del dolor y de la persecución usted pudiera todavía cantar Cristo, solo Cristo, como estábamos cantando. Pregúntese eso. Porque la realidad es que la persecución, tarde o temprano, va a tocarle. Pero la verdad es que el sufrimiento en general, el sufrimiento, mis hermanos, es algo que todo ser humano asume en su vida. Pablo está sufriendo y está sufriendo con gozo. Pero nosotros hacemos eso también. Nosotros sufrimos con gozo por muchas cosas aquí en la tierra. Póngase y piense. Nosotros asumimos el sufrimiento en muchas ocasiones sabiendo que ese sufrimiento va a traer un gozo mayor. O que el gozo que nos produce ese sufrimiento, ¿verdad?, sobrecoge todo ese peso del sufrimiento. Por ejemplo, nosotros sufrimos para lograr el éxito. ¿Verdad? Vamos a la escuela, vamos a la universidad, nos preparamos y pasamos noches desvelados. ¿Cuántos se gozan en desvelarse? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan en pasar horas y horas y horas y horas y horas comiendo libros,
sin hacerlo el deporte que a ti te gusta, sin tener tiempo libre, sacrificando a tu familia, ¿verdad? Es sufrimiento. ¿Pero por qué lo hacemos? Lo hacemos porque asumimos ese sufrimiento en vistas de un bien mayor o de un gozo, ¿verdad? Que cuando lo pones en una balanza, el gozo es mayor que el sufrimiento. Sufrimos para conquistar a la persona que amamos, ¿eh? Sufrimos para, ¿verdad? ¿Cuánto han sufrido para conquistar a la persona que usted ama? ¿Y qué es ahora? Todo el mundo está con la mano. Algunos son capaces de entrar en conflicto con la familia de esa persona que ama, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque hay un gozo mayor. Hay un gozo mayor detrás de ese sufrimiento y ese dolor. Y sufrimos, por supuesto, por quienes amamos. ¿Cuántos no han sufrido por sus hijos? Padres, hoy es el Día del Padre. ¿Cuántos no han sufrido por sus hijos y se han desprendido de algo que les gusta? ¿Por qué? Porque lo amas. Porque ves un bien mayor en ese sufrimiento, ¿verdad? Tomando todo esto en cuenta, sabemos que aquello que nos impulsa a sufrir es siempre tener la mirada, atención mis hermanos, en un gozo mayor o en algo que vale mucho más que nuestro sufrimiento. El sufrimiento está y todo el mundo lo asume. Pero lo que nos hace atravesar el sufrimiento y atravesarlo con gozo es el valor de lo que viene detrás. En contraste con todo el evangelio de la prosperidad, que nosotros oímos tanto hoy y vemos tanto en las redes, y este es un evangelio antisufrimiento que muchos predican, Dios ha permitido y permitirá que seamos perseguidos y que suframos por el evangelio. ¿Usted sabe para qué? Para que mostremos al mundo cuán glorioso es Él para nosotros, a pesar del sufrimiento. Usted va a padecer a causa del evangelio para mostrar al mundo que Cristo vale mucho más que su sufrimiento. Que el ser santificado y transformado a la imagen de Cristo vale mucho más que el sufrimiento. Pablo, mis hermanos, entonces es capaz de sufrir a causa del evangelio. ¿Ustedes saben por qué? Porque él ha conocido al Cristo que predica. Ese que ya nos presentó en la primera parte del capítulo 1, aquel que es supremo sobre todo, quien creó todas las cosas. Él de verdad se cree lo que le está hablando. Él de verdad valora al Cristo que él está predicando. Y entonces es capaz de sufrir por ellos los colosenses, porque él quiere que lo conozcan y que lo sigan conociendo. Y él es capaz de sufrir por ellos porque ellos ahora son parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, él está unido a ellos también. Y él se goza en medio del sufrimiento porque él ve el fruto tras su sufrimiento. ¿Cuál es el fruto detrás de su sufrimiento? Una iglesia que persevera en la fe. Una iglesia que está siendo transformada a la imagen de Cristo. Pablo quiere comunicarles esto a los hermanos colosenses. Pero lo segundo que Pablo quiere comunicarles a los hermanos de Colosas es acerca de su llamado y su ministerio. Pablo quiere que los colosenses conozcan cuál es su llamado y ministerio. El verso 25, ahí mismo en continuación al verso 24, la misma oración del verso 24 dice, de la cual, y refiriéndose a la iglesia, al cuerpo de Cristo, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, en el verso 24, Pablo ya nos dejó claro que él encuentra gozo en padecer a causa de la iglesia. Él encuentra gozo en medio del sufrimiento, al padecer por la iglesia. Pero él no saca ese gozo de la nada. Él se goza porque él, ponga atención mi hermano, él ha sido personalmente llamado por Dios a ser un ministro.
Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios lo miró y le dijo, tú eres mío y yo te estoy dando esta misión, este encargo, esta encomienda. La palabra ministro, yo sé que en nuestra mente, ¿verdad?, tiene diferentes connotaciones, pero simplemente lo que significa en este contexto es servidor. Él es un servidor al servicio de Dios para la edificación de la iglesia. O sea, Dios lo llamó a servir su causa. Entonces, él ha encontrado propósito en su vida. Pablo tiene propósito en su vida. El propósito de su vida es servir la causa de Cristo. Y por tanto, él se puede gozar a pesar del sufrimiento porque él está cumpliendo su misión. Él sencillamente está viendo misión cumplida. Está sucediendo lo que debe de suceder y yo puedo rendirle cuentas a mi Señor y Salvador porque está sucediendo lo que tiene que suceder. ¿Tengo que sufrir? Perfecto, pero yo estoy cumpliendo mi misión. Lo que Dios me llamó a hacer, lo estoy cumpliendo. Él no está detrás de sus intereses, Él no está detrás de sus gustos, Él no está detrás de sus ambiciones personales, Él está detrás de la causa de Dios. Es curioso, mis hermanos, cómo hoy tantas personas ven el tema de encontrar su propósito como algo místico o misterioso. Algo por lo cual tienen que recibir una visión del cielo para saber qué es lo que tienen que hacer en esta vida y poder vivir una vida a plenitud. Yo pasé una porción de mi vida así, ¿verdad?, rompiéndome la cabeza, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Pero la realidad es que la Biblia habla claro, desde diferentes ángulos, sobre cuál es nuestro propósito. Aunque nosotros no somos definitivamente apóstoles, nosotros sí podemos identificarnos en gran manera con el llamado de Dios de predicar su palabra y su voluntad. A lo que Pablo se está refiriendo aquí. Nosotros podemos identificarnos con eso. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia lo dice, en ese aspecto. Usted no es un apóstol, ¿eh? No existen los apóstoles. Paréntesis. No existen los apóstoles. Hoy los apóstoles vivieron, hicieron lo que tenían que hacer, pusieron el fundamento de la iglesia en el primer siglo y usted le voy a quitar algo de su lista de propósitos. En su lista, ¿verdad? Si usted pensaba que usted todavía podía ser un apóstol, probablemente, quítela, táchelo eso. ¿Verdad? Lo demás, bueno, lo discutimos después, pero apóstol usted no va a ser. Pero nosotros sí podemos identificarnos con esto que Pablo dice, de ser un ministro del Evangelio, un servidor de la causa de Cristo. Y yo lo sé porque primera de Pedro 2:9 me dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reciba eso si a usted le falta propósito en la vida. Dios lo llamó a eso. Y Dios va a apoyar eso. Ahora, entre los muchos problemas que podemos tener con este llamado, es que para nosotros como nos dicen, ¿quieres saber cuál es tu llamado? Y decimos, ¡sí! Y cuando le dicen este versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz admirable. Ok, sí, amén. Es que damos por sentado esto y hemos perdido de vista lo glorioso que es esto. Lo oímos tanto en nuestros domingos, en nuestras reuniones, en nuestro grupo de vida, que perdemos con el paso del tiempo el sabor de esto, el valor de esto. Y por eso andamos buscando algo más. Sí, pero, no, eso es, mi hermano. Usted está llamado a eso. Y eso es glorioso. Eso es grandioso, mi hermano. Pero hemos perdido el valor y la profundidad de este llamado. Es necesario, mis hermanos, valorar el Evangelio apropiadamente. O sea, entender el privilegio que Dios nos ha concedido al confiarnos este mensaje, para entonces ser impulsado a predicarlo. Usted tiene que entender el valor de esto para poder tener pasión para predicarlo. Pablo precisamente ataca esto en los siguientes versículos.
y describe cómo debemos valorar el mensaje que se nos ha confiado. Los versos 26 y 27 dicen así, refiriéndose a este mensaje, al Evangelio, a la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Usted se ha puesto a contemplar el mensaje del Evangelio a la luz de estas palabras que Pablo dice? Esto es algo que Dios reservó para usted y para mí. Y bueno, sí, somos mucha gente, somos millones de personas a partir de, ¿verdad?, del inicio de este nuevo pacto. Pero mi hermano, mi hermana, Dios lo escogió a usted y nos escogió a mí para que viviéramos esta experiencia. Para que recibiéramos un evangelio puro, claro, y la palabra de Dios completamente revelada y consumada a través de Cristo. Piense un momento en Abraham, piense en los patriarcas, piense en Moisés, en los profetas, quienes conocieron a Dios a través de muchas experiencias y tenían la esperanza de esta salvación. Ellos anhelaban poder presentarse ante Dios limpios y perdonados. Y ellos mismos hablaban sobre la salvación de Dios. Pero veían, mis hermanos, todo de forma limitada. O sea, nosotros hoy lo vemos, miramos, abrimos nuestra Biblia y vemos a todos estos personajes. Y a veces perdemos de vista que el mensaje, ellos eran una parte crucial de cómo Dios despliega la historia de la redención, pero ellos no tenían el mensaje completo como lo tenemos nosotros. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios completa, su voluntad clara, porque Dios quiso revelárnosla a nosotros. Ya no hay más nada. Ahí se quedó. Y usted sabe que es glorioso. Si usted no le encuentra gloria a esto, el problema no está en esto, el problema está en usted y en mí. Aquí en estas palabras hay gloria para usted maravillarse por días y días y días y días hasta la venida de nuestro Señor. Aquí en estas palabras hay vida para sostenerlo a usted, ¿no? Y no vida, ¿verdad?, a mitad, no. Vida en abundancia para sostenerlo a usted y llenarlo de gozo por todos los días de su vida hasta la venida del Señor. Ya la voluntad de Dios está aquí. Ya. Y se nos confió a nosotros, no a ellos. Ellos sí, fueron parte del rompecabezas de Dios. Pero usted y yo tenemos el rompecabezas completo. ¡Wow! Ellos anhelaban esto. Póngase y piense un momento esto. Estos profetas de la antigüedad, estos hombres de Dios hubieran anhelado estar ahí, donde usted está sentado. Probablemente le estuvieran diciendo, mira, cállate, que yo quiero oír lo que se está predicando. Yo quiero entender eso mejor. Ellos estuvieran siendo maravillados con estas cosas, pero nosotros lo damos por sentado porque domingo tras domingo es sencillamente lo que hacemos, es la rutina. Y hemos perdido con el paso de los días el sentido de maravilla, de asombro, de valoración a estas verdades. Pero la forma en la cual Pablo lo presenta aquí es para que se nos encienda esa llama. ¿Qué es lo que nos ha alcanzado a nosotros? Nos ha alcanzado el misterio que había estado oculto. Óigame, mi hermano, estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? Eso es a ti y a mí. Ahí estamos nosotros. Pero se manifestó por coincidencia, se reveló por coincidencia, no. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¡Hey! Eso somos nosotros.
me gozo al leer esta porción en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 10 al 12, porque nos aclara, nos da un vistazo más claro sobre esto. Dice, los profetas, oigan esto, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos se preguntaban sobre esto. Ellos mismos, que eran los que estaban profetizando, decían, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo es que Dios va a lograr esto? Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, oigan esto, a estos se les reveló que no para sí mismos. Oh, wow, qué duro esto. Ellos eran mayordomos de estas verdades, pero no eran para ellas. ¿Sino para quiénes? Para nosotros, dice Pedro. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oh, wow, hermano. Dios, en el cumplimiento del tiempo, mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Dios lo resucitó al tercer día. Y por medio de la fe en Él, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Y somos hechos justos delante de Dios. No por nuestras obras, por la justicia de Cristo. Ese misterio fue reservado para ti y para mí. Ese misterio fue reservado para ti y para mí. Dios no te puso de este lado de la historia por coincidencia. Él ideó, Él pensó en ti para que tú estuvieras de este lado de la historia, para que conocieras a su Hijo, para que fueras salvo por medio de Él y para encomendarte la predicación de su Evangelio. Tú no estás aquí por coincidencia. Ni los patriarcas, ni los profetas, ni los reyes de la antigüedad podían disfrutar de la plenitud de este privilegio que tú y yo tenemos. Porque Dios decidió revelarse a nosotros y hacer a su iglesia los voceros de esta salvación. Pero esto no se queda aquí. Porque Pablo no solamente define esta revelación en términos de lo que hizo Cristo externamente por nosotros. Para Pablo, el punto más alto de esta revelación que Dios destinó para nosotros es este. Cristo vive en su iglesia. Oiga, ponga atención a esto. Cristo vive en su iglesia. Y esa es nuestra esperanza de gloria. Esa es la garantía de que un día nosotros nos encontraremos con Él cara a cara. Y seremos transformados por completos y glorificados a su imagen. Pero ya Él está aquí moviéndose en medio de nosotros, en medio de su iglesia. O sea, nosotros no anunciamos a un Cristo externo. Nosotros no estamos anunciando a una persona que está allá y nosotros aquí. Sí, Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero a su vez a través del Espíritu Santo está vivo en nosotros. Está moviéndose en su iglesia. Cristo está vivo hoy en medio de su iglesia. Y de ahí se sostiene nuestra esperanza. O sea, en la lógica de Pablo, nosotros somos privilegiados de que se nos haya confiado el Evangelio, privilegiados de poder anunciarlo y privilegiados de que Cristo viva y actúe en medio de nosotros. Mis hermanos, ¿no debería eso de animarnos a servir y dedicar nuestras vidas a Cristo?
¿No debería de eso de mover nuestro corazón a decir, mi vida es tuya, Señor, todos mis planes, todo lo que tengo es tuyo, para tu gloria? Toda mi vida gira en torno a ti. En los versos 28 y 29, Pablo se refiere a esta realidad, refiriéndose a esta realidad de que Cristo vive en nosotros. Él habla de que por eso, entonces, es que nosotros podemos y buscamos edificar a su iglesia. Esa causa de que Cristo está moviéndose en medio de nosotros, que podemos entonces edificar a su iglesia. Y vamos a procurar edificar a su iglesia. No es por nuestras capacidades, sino porque Cristo mismo en nosotros y a pesar de nosotros está edificando a su pueblo. Y Pablo quiere que nosotros, esto es lo tercero que Pablo quiere darnos a conocer. Pablo quiere darle a conocer a los colosenses cuál es el propósito de su ministerio. Versos 28 y 29 dice, a quien anunciamos, este Cristo que vive en nosotros, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo aquí utiliza el término presentar perfectos y debe de llamarnos la atención el presentar perfectos, porque para nosotros la idea de perfectos es muy diferente a lo que Pablo quería comunicar. Pablo se está refiriendo a maduros o completos. O sea, se está refiriendo Pablo a nuestra maduración, se podría decir, en la fe, al proceso de transformación en el carácter y la voluntad de Cristo. O sea, usted y yo estamos en un proceso donde se nos está perfeccionando. Vamos madurando a la imagen de Cristo. Pero esto sucede por medio de su potencia, dice Pablo. Otra palabra para poder. Es a través de ese poder de Cristo que nosotros somos transformados. Pablo es consciente de que este poder actúa en la iglesia. Y él está consciente de que el poder de Dios actúa en la iglesia, edificando a su iglesia, transformando a su iglesia, haciéndola que llegue a la madurez, porque él lo ve actuando a través de su predicación, de sus cartas y de sus consejos. O sea, él no se está refiriendo a una experiencia externa. Por eso es que él dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, él está viendo a Dios moverse en su iglesia y edificar a su iglesia porque Él es el perfecto ejemplo de eso. Pablo en sí mismo no tiene ninguna habilidad, no tiene ningún poder, no tiene cómo edificar a su iglesia, pero es Cristo en él que edifica a su iglesia. Así que él no se ve a sí mismo como el agente que está impactando la iglesia. Él no es el protagonista de esta historia. Pablo no es el que está aquí figurando como el superhéroe. Sino que Pablo es sencillamente un canal a través del cual Dios está ejerciendo su poder y transformando la iglesia. O sea, miren lo que sucede, mis hermanos. Ante nuestros ojos terrenales, aquí nosotros recibimos prédica. Y yo sé que usted ya puede ser que esté aburrido a esta hora. Aquí nosotros recibimos consejerías. Aquí nosotros tenemos conversaciones entre los hermanos acerca de nuestra fe y de nuestra común salvación. Y eso se ve como, eso es lo que hacemos, los cristianos, eso es lo que hacemos. Venir al culto los domingos y la prédica, recibir consejería, recibir disciplina cuando metemos la pata, tener conversaciones con los hermanos, que yo espero que aquí giren muchas en torno a lo glorioso que es Dios y lo que está haciendo en medio de nosotros. Y puede ser que usted se aburra con eso. Ya eso es lo que hacemos y comemos mucho, ¿verdad? Comemos mucho los cristianos también. Pero estas cosas que suceden en torno a la palabra de Dios, puede ser que con el paso del tiempo y nuestra pecaminosidad se desvirtúen en nuestra conciencia. Pero para Dios, y ante los ojos de Pablo, lo que está sucediendo es mucho más que eso. Cada domingo, a través de cada consejería,
A través de cada consejo que te da tu hermano, a través de cada interacción que usted tiene con sus hermanos, en torno a la palabra de Dios, Dios está edificando su iglesia. Pablo está viendo a Dios construyendo su iglesia. Y así es que nosotros deberíamos de verlo. Porque la realidad es que Dios, a través de su Espíritu Santo, Cristo, a través del Espíritu Santo, habita en nosotros. Y está actuando constantemente, diligentemente, para formarnos a su imagen. ¿Tú te has detenido a ver los servicios y nuestras interacciones los domingos cuando venimos así? O sea, ¿de verdad nos levantamos en la mañana el domingo con la idea de que yo estoy ansioso de ver cómo Dios va a edificar a su iglesia hoy? ¿Cómo Cristo va a formarme a mí hoy? O sea, nos levantamos con esa expectativa los domingos. Piensa en cada sesión de consejería, en cada conversación piadosa con tus hermanos. ¿Tú has pensado en cuanto a ellos como un medio por el cual Cristo está personalmente transformándote para que te parezcas a Él? Mira al hermano que está a tu lado y por unos segundos velo como un canal a través del cual Dios te está transformando. ¿Verdad que tu apreciación de Él va a ser diferente? ¿Has pensado tú en cómo Dios puede edificar a su iglesia a través de ti? Conocer estas verdades, mis hermanos, tienen grandes implicaciones para nuestra vida de fe. Yo estoy completamente seguro que si nosotros pensamos en esos términos y valoramos el Evangelio como se debería, como Pablo lo está presentando, como este misterio revelado, glorioso, y que en última instancia se cumple con Cristo viviendo en nosotros, tú vas a pensar más diligente en servir a Cristo, en edificar a tus hermanos, en no perderte un servicio. Y cuando el momento llegue, también, con estas verdades ahí arraigadas en tu corazón, va a ser más fácil sufrir a causa del Evangelio. Quiero terminar con estas aplicaciones. Quiero hablarle por unos minutos a la iglesia. Aquí nosotros hemos visto la disposición de Pablo de sufrir a causa del Evangelio que predicaba y a causa de edificar a la iglesia de Cristo. Sin embargo, Pablo encontraba gozo en sufrir y se veía a sí mismo como privilegiado de estos sacrificios y de este sufrimiento. ¿Tú crees que eso es una visión que debe de definir a Pablo solamente? ¿O que debería de definirnos a nosotros? Que debería de definirte a ti y a mí. Mi hermano, mi hermana, Dios te ha llenado de dones. Y no eres un apóstol, te lo repito. No eres un apóstol, ni estás llamado a hacerlo. Pero Él sí te ha llamado a ser discípulos. Él te ha llamado a ser discípulos. Él te ha anunciado a hablar, a proclamar su palabra. Ese es tu llamado. Y vas a rendir cuentas por ese llamado. ¿Estarías tú dispuesto a sufrir por ese llamado? ¿O solamente lo hacemos, verdad, cuando nos encaja y es completamente cómodo para hacerlo? Siempre pensamos en términos de este tipo de cosas en función de, si tengo tiempo, el tiempo que me sobra, lo que me sobra de lo que me sobra, de lo que me sobra, de lo que me sobra, eso entonces lo invierto en otros, en hacer discípulos, en proclamar la verdad. Todo lo demás es prioridad y eso queda ahí, en la colita. Sí, probablemente nadie ahora mismo te esté persiguiendo y tú no estés sufriendo, pero hace este llamado que tú tienes, que tú salgas de la comodidad, de hacer lo que te gusta, o incluso de que sacrifiques tus sueños, tu carrera,
Tu llamado, este llamado que Dios te está haciendo a ti, hace que tú lo tienes a un nivel donde tú dices, yo puedo dejar todo esto a causa de esto. A causa de lo que Dios me ha encomendado. Hoy, mis hermanos, tristemente luchamos con personas que les da dificultad incluso levantarse de la cama y organizarse para congregarse el domingo. Estamos hablando de sufrimiento y de persecución y de gente que son torturadas y de gente que están dispuestos a dar su vida a causa del sufrimiento, pero la lucha de nosotros hoy no es eso. La lucha es gente que le da brega levantarse el domingo, ¿verdad? Desprenderse de su sábana, del calorcito de su sábana, para venir a la iglesia. Me pregunto yo, cómo personas que luchan con eso estarían dispuestas a sufrir por causa del evangelio. Debería de eso ponernos a nosotros a medir nuestro compromiso con Cristo. Porque si la lucha de nosotros está a nivel de que nosotros tenemos problemas para despertarnos el domingo en la mañana para ir a la iglesia, oh mi hermano, no quisiera verte yo en la circunstancia donde tú estés siendo perseguido a causa de la fe. Te da brega levantarte el domingo en la mañana para venir a un auditorio como esto, que por la gracia de Dios tenemos aire acondicionado, tenemos luces, tenemos música, tenemos todo lo cómodo, ¿verdad? Te da brega, te da dificultad hacer eso. Oh, mi hermano, no quisiera verte yo en medio de la persecución y el dolor. Pero la verdad es que tienes que estar preparado para sufrir. Y no solamente preparado para sufrir, debe de estar en la posición de encontrarte gozoso en medio del sufrimiento a causa de que amas profundamente el mensaje que se te ha encomendado y la salvación que te ha alcanzado por medio de Cristo. A fin de cuentas, nuestra disposición de someternos a la voluntad de Dios, correr con este llamado y edificar a nuestros hermanos y sufrir por el evangelio, habla a todos del Dios que conocemos. Habla a todo volumen del Cristo que conocemos. Porque si para ti Cristo no es suficiente como para sacarte siquiera de tu comodidad, entonces yo dudo que tú conozcas al Cristo que aquí Pablo está hablando. Un Cristo que está por encima de todo, que gobierna sobre todo, que sostiene todo y por el cual Él se considera digno de sufrir. Un Cristo que vive en su iglesia, que activamente está trabajando en medio de su iglesia. Si a ti te da dificultad abrazar este llamado, hermano, siéntate un momento cuando salgamos de aquí de la iglesia, en la tardecita que tú estés solo o en la noche, y piensa si tú verdaderamente conoces a Cristo. No te estoy diciendo que no eres salvo, ¿eh? Esto es un examen tuyo con Dios. Saca balance de cómo en tu vida el evangelio, la proclamación de este misterio, de esta revelación, está siendo prioridad en tus planes. Y yo no te estoy diciendo con esto que tú vas a ser pastor. El problema es que nosotros asumimos que la proclamación del evangelio es de los pastores. Yo no te estoy diciendo con esto que tú vas a ser maestro de doctrina, porque lo asumimos inmediatamente así. Conectamos de que, bueno, yo tengo que proclamar si tengo el llamado a pastor, a maestro. Pero no, Dios nos puso esas categorías para encomendar el llamado a ser discípulos. Y para encomendar lo que acabamos de leer en Primera de Pedro, que fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Dios no te tiene que poner en esas categorías para que tú abraces este llamado, pero nosotros ciertamente hacemos planes en nuestra vida en función de muchas cosas, menos en función de la proclamación del glorioso evangelio que se nos ha encomendado. Hacemos planes en función de qué tan cómodo voy a estar, qué tan poco voy a sufrir, no en función de qué oportunidades voy a tener de proclamar, de proclamar la palabra de Dios, de hacer discípulos a otros, a pesar del sufrimiento. Piensa sobre estas cosas, medita en estas cosas, ponte a cuentas con Dios y pídele a Dios que alinee tu corazón a valorar lo glorioso del evangelio que hemos recibido y que ponga en tu corazón la capacidad de sufrir con gozo.
porque has encontrado mucho más valor en este evangelio que en el sufrimiento y el dolor que puedas experimentar. Ahora quiero hablarle aquí a las personas que vinieron y a lo mejor esta es tu centésima vez que vienes a la iglesia y ya tú has ido a tantas iglesias y has oído tanto el mensaje del evangelio y todavía no has dado tu vida a Cristo. Hoy escuchaste hablar de Cristo, escuchaste esta presentación del glorioso evangelio que se nos ha encomendado. Este Cristo, como Pablo menciona en las primeras partes del capítulo, es la imagen del Dios invisible. Es quien creó y sustenta todas las cosas, incluyendo, ¿tú sabes a quién? A ti. Tú puedes ser que no seas ahora mismo cristiano, pero Cristo te está sustentando. Pacientemente te está sustentando. Soportando tu rebeldía te está sustentando. Y puede ser que tú no le hayas escogido a Él, pero Él todos los días de tu vida pacientemente te sostiene y tiene misericordia de ti. Pero la realidad es que a pesar de esta gracia común que tú estás recibiendo diariamente, sin Cristo, la realidad es que tú no tienes paz con Dios. Tú no estás bien con Dios, ¿eh? De hecho, tú estás peor que mal con Dios. Porque lo que acarrea el hecho de que tú pongas a un lado a Cristo y que Cristo no sea tu prioridad ni que sea tu Señor, es la ira de Dios. Y si hoy tú te enfrentares a Dios cargando con todos tus pecados, tu destino va a ser su ira. Pero Dios también decidió que tú vivieras de este lado de la historia. Qué maravilloso eso, ¿eh? Dios decidió en su misericordia que tú vivieras de este lado de la historia, donde tenemos el evangelio completo, claro. Y Dios decidió que tú vivieras de este lado de la historia para mostrarte su amor por medio de Cristo. Este Cristo quien murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y por medio de Cristo, Dios te está extendiendo su mano, ofreciéndote salvación. Esto es, si tú entregas tu vida a Él con genuino arrepentimiento de tus pecados y confiando en su obra en la cruz. Hoy si tú haces esto, si tú te arrepientes de tus pecados y tú confías en Cristo para el perdón de tus pecados, tú vas a pasar a ser parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, al cual Pablo se está refiriendo en este texto. Lo que hemos hablado hoy, de cómo Él vive en nosotros, esto que hemos hablado hoy de la realidad de que Cristo está viviendo en nosotros, va a ser una realidad para ti también. Y sabes que vas a tener paz con Dios. Y Él va a estar contigo, perfeccionándote y transformándote, lleno de su amor, a la imagen de su Hijo amado. Dios te va a estar transformando a la imagen de su Hijo. Piensa en esto. Y mientras oramos, tienes la oportunidad de ahí mismo donde estás de decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y yo confío en ti. Si ese es tu caso, al final del servicio estamos para servirte, estamos para orar contigo, estamos para guiarte en los próximos pasos. Pero por favor no pierdas la oportunidad porque hoy puede ser tu último chance. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta carta, Señor, de la carta a los Colosenses, Señor, conocemos a un Cristo que está por encima de todo, un Cristo supremo. Tú te nos revelas a nosotros como un Cristo glorioso. Dios, tú nos revelas, Señor, la imagen de tu Hijo a través de estos versos, Señor. Y cuán agradecidos nosotros estamos porque tú diste a tu Hijo a nuestro favor. Cuán agradecidos estamos, Padre, de que tú hayas puesto a Cristo, Señor, como
Señor, nuestro sustento. Padre, gracias porque diste a tu Hijo. Gracias, Padre, porque tu Hijo vive en medio de nosotros, porque tú edificas a tu iglesia. Ayúdanos a ver la gloria detrás de todo esto. Ayúdanos, Señor, a pensar en estas cosas y maravillarnos. Prepáranos para el sufrimiento. Prepáranos, Señor, para abrazar el sufrimiento, porque encontramos más gloria en ti. Porque encontramos más gloria en tu Hijo y en el Evangelio, que en todo lo que podamos padecer aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a perseverar con los ojos puestos en Jesús. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado.